Vamos a continuar con Alberto González Plasencia. Él es ingeniero técnico agrícola, enólogo, presidente del Consejo de Administración de Bodegas Timán Falla y además es funcionario de enseñanza secundaria. Tiene amplia experiencia como docente y enólogo de distintas bodegas y ha pronunciado ponencias y escrito publicaciones en varios eventos y jornadas formativas. Alberto nos va a hablar hoy de la estrategia a aplicar en los viñedos para mitigar los efectos del cambio climático. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mis felicitaciones a todos los que han participado y mi agradecimiento también a todos los que han participado en el primer simposio internacional del agua forastera, gomera y de vino de bancales. Me toca hablarles del cambio climático. Tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo para todo este tipo de acciones que vamos a hacer en un futuro y que tenemos que hacer tanto en campo como en bodega. No podemos pasar de alto el cambio climático porque es una realidad preocupante. Como sabéis, un cambio que está habiendo en el clima, sobre todo a nivel de temperaturas y a nivel de pluviometría. Y no es tan grave quizás el cambio en sí, sino el ritmo a que se está produciendo, que no da tiempo a que los ecosistemas pues, se adapten a ese cambio. Bueno, en primer lugar, las evidencias del cambio climático, yo creo que todos las conocen. Estamos viviendo, por un lado, grandes periodos de sequía, pero por otro lado también grandes inundaciones. Incluso en un mismo territorio tenemos por un lado una gran sequía, por otro lado una gran inundación. Estas altas temperaturas también están produciendo los deshielos. El deshielo es un problema bastante grave. Va a subir el nivel del mar, de hecho está subiendo, y lugares, regiones vitícolas importantes en el mundo, como vieron ayer, por ejemplo, la isla de Pico, que está muy cerca del mar, pues podrían desaparecer, por un lado. Por otro lado, otro de los grandes problemas es que el agua de los pozos se va a salinizar, vamos a tener más problemas de salinidad de las aguas, y también pues hay expertos que dicen que con el deshielo podrían aparecer incluso nuevos virus, nuevas bacterias que no sabemos cómo nos puede afectar, no solamente a las plantas, sino también a las personas. Por otro lado, también estamos sufriendo la desertización, las altas temperaturas. La desertización no es que sea un efecto solo del cambio climático, también es verdad que la mano del hombre contribuye, pero esas altas temperaturas pues, hacen que también los incendios sean muchísimo mayores. Y la desertización en sí tiene un problema, que ella misma contribuye a seguir acelerando el cambio climático. Cuando una zona se desertiza, queda al descubierto la Tierra, hay más radiaciones, se retiene menos agua, pero también se rompe la integral térmica que ocurre en ese lugar en la Tierra, y por otro lado también, como saben, la Tierra es uno de los mayores sumideros del CO2, y lo que hace es que el CO2 de la Tierra pues también contribuye a contaminar más la atmósfera. Por lo tanto, es como un ciclo que va a ir cada vez en aumento. Como saben también, el viñedo es una de las plantas más sensibles al cambio climático, sobre todo a un cambio de temperatura. Y ya estamos empezando a sufrir los efectos de ese cambio de temperatura y de esa falta de lluvia en los viñedos. Por un lado, estamos viendo, y lo habéis comentado estos días, un aumento de plagas y de enfermedades. Aquí en Canarias, sobre todo, con estas altas temperaturas, esta falta de lluvia, tenemos dos enfermedades, dos plagas en concreto, más que enfermedades, dos plagas, que es la cochinilla y el mosquito verde, que en estos 2 últimos años van a un ritmo alarmantes en el viñedo. Y como cada vez, como saben, pues los productos fitosanitarios se están controlando más, sobre todo los insecticidas, pues estas dos plagas es difícil de combatirlas con productos ecológicos, con lo cual ya es una amenaza. También hemos visto hoy, como el compañero también hablaba en Cangas, de enfermedades de madera, de enfermedades de la planta, más acentuadas por esos cambios bruscos de temperatura y de humedad que cada vez se están produciendo. Por lo tanto, vamos a tener un aumento de plagas y de enfermedades. Otra de las consecuencias que estamos viendo este año, yo creo que ha sido en toda España en general, pero en la isla de Lanzarote hemos adelantado casi un mes la vendimia. O sea, hay un adelanto de la maduración de la uva. Ahí lo llamamos, hay un adelanto fenológico, la uva madura en menos tiempo. Y eso desde luego no es bueno, porque la uva necesita que madure en un tiempo determinado, no se pueden acelerar las maduraciones. Lo que está ocurriendo es que forzamos lo que llamamos la maduración
enológica, por decirlo de alguna manera, la maduración del grado alcohólico, pero no está madurando bien lo que es la fenólica, lo que es el color en el caso de las uvas negras. Y esto está produciendo un desequilibrio bastante grande en las uvas. Y también una mayor duración del periodo de agostamiento. Eso significa que la planta necesita dormir, necesita descansar un tiempo. Y las altas temperaturas no la dejan dormir. De hecho, la planta ya no solamente no ha dormido, si se mantiene con la hoja todo el año, sino que hemos visto cómo las lluvias de septiembre han hecho algo peor todavía, ha hecho que brote antes de tiempo. Estamos viviendo unos cambios que a veces no sabemos ni cómo resolverlo. ¿Qué tenemos con las altas temperaturas? La acidez de las uvas se producen prácticamente en noches frescas, incluso los aromas de que luego van a pasar al vino. Pues estamos perdiendo muchísima acidez y la falta de acidez es vital para un vino de calidad. Y también estamos perdiendo antocianos. El antociano es el color rojo de los vinos tintos y es vital no solamente para la vida del vino, para mantener un vino de calidad, sino también donde están las propiedades que todos consideramos desde el punto de vista de la salud. Los antocianos o el color de las uvas necesitan que haya una diferencia de temperatura entre el día y la noche, pero bastante larga. Cuanto más grande sea la temperatura entre el día y la noche, más color van a tener las uvas. Esas temperaturas tampoco están habiendo. Tenemos la temperatura de día y de noche prácticamente igual. Eso también va a ser un grave problema. Las pérdidas de cosecha, bueno, eso ya es una temperatura en un momento determinado, una sequía. La pérdida de cosecha es prácticamente increíble lo que ha habido este año en toda España. Y también algo grave, algo que nos preocupa, es que cepas que llevan aquí, cepas centenarias que llevan más de 3 siglos viviendo en nuestras islas, pues prácticamente se están desapareciendo, se están extinguiendo. Claro, como consecuencia de todo esto en el viñedo, en el vino pues está pasando lo mismo. Por un lado, lo que decíamos, la pérdida de acidez en las uvas va a tener una pérdida de acidez en el vino. Y en el vino la acidez es vital. Los vinos, esa frescura que buscamos de los vinos, sobre todo los vinos blancos, si perdemos la acidez, perdemos la frescura. Si perdemos la acidez, perdemos los aromas. Pero si perdemos la acidez, no es más difícil conservar el vino, porque la acidez es un elemento vital para la conservación del vino. Si perdemos la acidez, hace que los vinos se contaminen más y que necesitemos añadir mayor cantidad de conservantes para poder conservarlo. Es decir, un vino, digamos, con un pH de 3, es un pH ideal, o 3,1 para un vino blanco, la cantidad de sulfuroso que tendríamos que ponerle frente a un vino de 4, que es lo que está ocurriendo muchísimas veces en muchos vinos, es casi el triple para poderlo conservar. Es decir, cuanto más ácido sea un vino, menos conservante tenemos que ponerle para poderlo mantener más tiempo en condiciones. Lo mismo, la pérdida de antocianos, como vimos antes, hace que los vinos tintos no aguanten el tiempo de crianza, sean más feos en el color, a la vista, y pierda sus propiedades. También tenemos, por un lado, la pérdida de aroma, y una de las cosas que está preocupando mucho es que las altas temperaturas hacen que las uvas tengan mayor concentración de azúcar. Y a veces no es por acumulación, simplemente es por deshidratación. Y la mayor acumulación de azúcar está produciendo vinos de mayor graduación alcohólica. Y es justamente las tendencias del consumidor no es a consumir vinos con mayor graduación alcohólica, sino todo lo contrario, con menos graduación alcohólica. El cambio climático está produciendo también, y será el responsable en no muy poco tiempo, de lo que llamamos la erosión genética. La erosión genética es la pérdida de biodiversidad, la pérdida de material genético, la pérdida de variedades. Es verdad que el cambio climático es ahora, pero hay que recordar que han sido varias las causas de la erosión genética a lo largo de la historia. En la segunda mitad del siglo XIX, como bien han hablado, pues llegó a Europa 3 plagas, el oidio, el mildio, que produjeron bastante daño en los viñedos. Aquí recordar que en la isla de La Gomera, en 1853, hay bastantes cartas y escritos que hacen alusión a la cantidad de gente que tuvo que emigrar de la isla de La Gomera por la hambruna que produjo la pérdida del viñedo debido al mildio y al oidio. Aquí, gracias a Dios, no llegó otra de las enfermedades, que era la filoxera,
que sí arrasó prácticamente el viñedo de medio mundo, y Canarias se quedó al margen. Pero sí que es verdad que el oidio y el mildio hicieron muchísimo daño en la isla. Pero quizás la peor de ellas fue la filoxera. La filoxera, este insecto que solamente habéis hablado estos días mucho, acabó prácticamente arrasando el material genético, esas variedades que había prácticamente en toda Europa. Otra de las causas de esta pérdida de material, esta pérdida de variedades, fue las famosas políticas, los planes de reestructuración y reconversión del viñedo, que todos recordaréis, y que estaban subvencionados por el gobierno, el arrancar las cepas viejas para plantar nuevas con el fin de cambiar la reestructuración de la viña. Ahí se arrancaron cepas centenarias, cepas que estaban adaptadas a una tierra, se arrancaron para plantar nuevas variedades y cambiar el sistema de cultivo, subvencionado por el gobierno. Esto además coincide, en este momento coincide con lo que se llamó la homogeneización de los vinos. ¿Sí? Los franceses, con grandes cantidades de dinero en marketing, ponen de moda sus variedades, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, y no solamente sus variedades, sino también sus vinos, con lo cual el mundo quiere copiar este tipo de vino, este tipo de uva, y se arrancan muchas cepas tradicionales, muchas cepas del lugar para plantar estas variedades. Para que se haga una idea, están reconocidas más de 6.000 variedades distintas en el mundo, y el 85-90% del vino que hoy se consume a nivel mundial solo está hecho de 10 variedades, y entre ellas las francesas, que todos estamos hablando por aquí, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Syrah, variedades que llamamos aquí entre las islas variedades foráneas. El cambio climático indudablemente ahora está contribuyendo a esa pérdida de biodiversidad, porque vamos a perder muchas variedades con el cambio climático. Pero además va a ser grave este cambio climático porque cuando tenemos tan pocas variedades plantadas, cuando hay mucha variedad, o hay una sola variedad plantada, es más susceptible que una enfermedad le ataque. Si llega una enfermedad y hay una variedad prácticamente igual, la va a atacar por completo y va a ser un desastre. Esto ya lo hemos vivido, por ejemplo, con la llamada hambruna de la batata en Irlanda. En Irlanda, a mediados de 1800, toda la isla estaba plantada de papa. Pero no solamente toda era un monocultivo de papa, sino había una sola variedad, una sola especie, la lumper. Llega el mildio y como había una sola especie, no había muchas, arrasa por completo todas las papas de la isla. Y fue conocida como la gran hambruna de Irlanda, muy conocida, porque fíjense que murió 1 de cada 8 irlandeses. Y millones de irlandeses se quedaron ciegos por falta de vitamina. Sí, fue la segunda plaga más grande después de la peste negra. Entonces, un poco no olvidar eso, porque el tener pocas variedades nos puede hacer, con el cambio climático, nos puede ocurrir algo muy parecido a lo que pasó en Irlanda. Todos los técnicos coinciden, indudablemente, que de aquí a 2050 la cosa se va a poner bastante crítica. El cultivo de la vid, ahora mismo, como sabéis, esta parte que está roja es lo que ahora mismo es la mayor cultivo de vid en el mundo. Es decir, estamos prácticamente a una latitud de entre 30 y 50 grados norte, a una latitud entre 30 y 40 grados sur, y ahí es donde está prácticamente plantado la mayor superficie de viñedo del mundo. Pues todos los técnicos coinciden que para 2050 estas zonas van a desaparecer por el cambio climático y que el viñedo tendrá que desplazarse a estas zonas azules, a latitudes mucho más altas. Y dentro de las zonas donde puede haber, por ejemplo, aquí vemos una zona azul en España, dentro de las zonas donde puede haber altura, pues el viñedo tendrá que desplazarse en altura para poder conseguir lugares más frescos. De hecho, hay muchas bodegas ya comprando terreno en la base de los Pirineos para plantar en el futuro. Ahora mismo ya en el sur de Inglaterra, como comentábamos el otro día Francesca en Lanzarote, ya hay cultivos de viña produciendo vino de calidad. 30 años atrás, eso en los colegios era imposible hablar de que eso fuera cierto, de que se pudiera cultivar viña en Inglaterra o en estos lugares. Pues estas son las predicciones un poco del futuro. Es decir, de seguir tal como vamos, que vamos a seguir, toda esta parte de aquí, si no se hace algo, va a desaparecer y el viñedo como mucho podría ir a otras latitudes mucho mayores. Canarias, estamos justamente en una zona por debajo de esa zona.
En teoría, Canarias no está en un lugar ideal para producir vino. Estamos en la latitud 28, es decir, estaríamos aquí por la situación, tendríamos que tener un clima completamente diferente a la que tenemos ahora e incluso no podría ser posible el cultivo de la viña. ¿Por qué podemos cultivar viña en Canarias? Porque a pesar de estar en el paralelo 28, tenemos dos factores que hacen que el cultivo de la viña sea posible. Uno, los vientos alisios. Esos vientos alisios vienen cargados de humedad y nos refrescan el ambiente. Y dos, la corriente del Golfo que sube por aquí, va hacia arriba y baja, lo que llamamos la corriente fría de Canarias, hace que las aguas de Canarias se mantengan más frías de lo que normalmente tendrían que ser por la latitud a la que nos encontramos. Pero ¿qué está pasando y qué puede ocurrir? Que si esta agua cálida que sube para arriba no se refresca en altura y vuelve otra vez por abajo por Canarias, suba la temperatura. De hecho, ya he hablado con biólogos expertos que nos están indicando que las temperaturas de Canarias están empezando a subir la temperatura. De momento están apareciendo especies nuevas de peces, pero ocurre que nuestro clima, este clima que nos hace que sea posible el cultivo de la viña en este lugar y que además se dé de manera satisfactoria, puede verse amenazado por ese cambio climático, por esa diferencia de temperatura que puede tener el agua o que los vientos alisios, Dios no lo quiera, puedan sufrir modificaciones. Hay incluso expertos que dicen que ya no hay tanto viento como había en unos años pasados. Pero bueno, todavía todo esto está por decir, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Canarias, fíjense en la posición, es un puente entre tres continentes, entre África, América y Europa. Estamos más cerca de África que del resto de los continentes, y esta posición que nos ha mantenido aquí también ha hecho posible que Canarias se ha ido enriqueciendo a lo largo de los siglos de culturas y de todo el patrimonio varietal que ha ido circulando por aquí de todos los continentes. Por lo tanto, en Canarias podemos decir que ha habido una gran biodiversidad, una gran riqueza varietal que se ha ido quedando aquí, variedades que supongo que Francesca nos hablará luego, variedades que han mutado, variedades que se han cruzado, y que eso ha hecho que Canarias sea un centro de biodiversidad bastante importante. Cada isla se ha desarrollado de diferente manera, 7 islas pequeñitas vistas de lejos, pero si nos acercamos somos como 7, 8 continentes prácticamente diferentes. Tenemos estas islas con mucha masa humedad, es decir, aquí podemos tener casi 1000 milímetros al año de lluvia, pero tenemos estas dos, Lanzarote y Fuerteventura, que están solo a 100 kilómetros de distancia del continente africano, que apenas tenemos 300 milímetros de lluvia. Sí, cada isla ha desarrollado también sus variedades propias. Tenemos en la isla de La Gomera la forastera gomera, que es la más importante. Aquí en el Hierro tenemos variedades como la Verdello del Hierro, o la Baboso Negro, o la Brija Diego. Tenemos en La Palma el albillo criollo de La Palma. En Tenerife el listán negro principalmente. En Gran Canaria tenemos muchas variedades de todas las islas, pero también destacan variedades propias como el albillo del Monte del Lentiscal. Lanzarote con su malvasía volcánica y Fuerteventura con su majorera nueva y con sus clones de listán prieto. Sí, cada isla tiene de todo, pero también ha ido desarrollando cada una variedades propias. Destacar que las dos islas que son como muy diferentes, o las que tenemos que quedarnos un poco, son con Lanzarote y Fuerteventura, son las más cercanas al continente africano y son las que quizás han estado soportando condiciones de estrés o condiciones de cambio climático más adelantadas al resto, y que deberíamos de tomarlas como referencia para ver cómo ha sobrevivido estas islas, para poder tener también conocimiento de qué podría pasar en las otras y qué podríamos hacer. ¿Qué ha hecho Fuerteventura para poder mantener su viñedo a lo largo de estos siglos? Pues varias son las cosas interesantes. Primero, variedades resistentes, como los clones de listán prieto, que se han ido adaptando a la tierra, a la sequedad e incluso a la salinidad de la tierra. Su forma de cultivo en vaso alto, para permitir sombrear el terreno y arroparse del viento unas de otras. E indudablemente lo más importante es el sistema de captación de agua en gavia. Sí, son pequeños estanques que construyen en la tierra, y cuando llueve, aunque llueve a lo mejor cada 7 o 8 años fuerte en las montañas, el agua corre, se recoge en las gavias, y aquí esta agua va penetrando lentamente al suelo, a lo mejor durante 1 mes o 2 meses, y las raíces van siguiendo la humedad hacia el fondo, ¿sabes? Incluso hemos encontrado raíces a casi a 100 metros de distancia buscando el agua, con lo cual se le garantiza la supervivencia de la planta.
En el caso de Lanzarote también es muy particular, es decir, tenemos por un lado este cultivo en hoyo tan particular que se creó después de las erupciones volcánicas, pero lo más importante de aquí son que esta ceniza volcánica protege el suelo de la erosión, de la pérdida de humedad, mantiene la humedad de las lluvias cuando son fuertes, las mantiene durante muchos años, pero al mismo tiempo esta ceniza volcánica tiene la capacidad de absorber esta humedad que tenemos por las mañanas y por la noche en la isla, porque somos una isla de mar y tenemos esa humedad, una isla llana, esa humedad que esta ceniza volcánica es capaz de captarla y de meterla a la tierra. Y también lo más importante es que tenemos variedades, como la malvasía volcánica, que es capaz de, decimos, de beber por las hojas, también de absorber esa humedad que hay en el aire. En el caso de La Gomera, los pocos bancales que quedan en La Gomera, antiguamente se cavaba la tierra, eso hacía que el agua también penetrara en el interior de la tierra y se generara más acuífero. Hoy día, con el sistema de herbicida de no cavar la tierra y este sistema en bancales, pues estas lluvias que serán cortas y muy potentes, pues pueden peligrar el cultivo en bancales si no se sigue, si no se cambia, digamos, la forma de cultivar, o sea, añaden nuevas técnicas a este sistema de cultivo. Está claro que no vamos a cambiar el cambio climático, está claro que es algo que tenemos ahí, por mucho que reduzcamos las emisiones de CO2 al medio ambiente, el cambio climático no lo vamos a parar, será mejor o será peor, pero tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar una serie de estrategias para irnos adelantando a ese cambio climático. Yo les voy a hablar un poco de las estrategias que conocemos, que se están realizando tanto en campo como en bodega, pero tienen que tomárselas eso como estrategias que se están investigando y que no sirve una estrategia que a lo mejor ahora se ha hecho en Lanzarote, igual no sirve para La Gomera, o una estrategia que se ha hecho en la península, igual no sirve para Canarias. Entonces, es tener en cuenta las estrategias que hay, por dónde está la gente trabajando, pero antes de generalizarla, se deberían de hacer ensayos, se deberían de hacer experiencias en cada zona para ver qué son las mejores estrategias que se pueden hacer. Algunas sí que a nivel de bodega son muy parecidas, pero a nivel de campo probablemente haya que intentar investigar en cada zona por completo. Entre las técnicas que podemos aplicar en viñedo, la primera indudablemente, para no perder la tipicidad de los vinos que ahora mismo estamos elaborando en cada zona, lo ideal, lo primero es buscar esas variedades resistentes al cambio climático, es decir, variedades resistentes a la sequía, variedades resistentes a la salinidad, que en Canarias en concreto, ya les dije antes, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, tenemos variedades de esas y seguro que en La Gomera también encontraremos variedades, clones que sean resistentes a ese cambio climático. Buscar esas variedades que ya tenemos, porque sí que se habla mucho de portainjertos resistentes a la salinidad, portainjertos resistentes a la sequía, pero lo ideal sería que el patrimonio varietal con el que trabajemos en las islas sea nuestro y no sea otro diferente. Y luego existen diferentes técnicas que prácticamente lo que se está consiguiendo, lo que se está buscando ahora, digo, sobre todo en la península, es estas temperaturas que están ocurriendo en el mes de junio y julio y hacen que la madurez sea tan forzada, intentar retrasar el periodo de madurez a periodos más frescos. Entonces son técnicas que vienen encaminadas a retrasar la madurez fenólica de la uva. Sí, la madurez esa alcohólica, retrasarla, llevarlo a meses más frescos. Pero les pongo un ejemplo, la isla de Lanzarote no están sirviendo esas técnicas. En la isla de Lanzarote estamos creyendo que tenemos que adelantar, no retrasar la época de la maduración, porque nos coge un verano muy fuerte y la uva aún verde le daña las radiaciones solares. Entonces, quizás en la península puedan funcionar más las técnicas de retraso, en La Gomera probablemente igual también, en algunos lugares, pero en otros no funcionaría. Entre esas técnicas, por un lado está el aclareo de racimo. El aclareo de racimo siempre se ha llegado haciendo. Es decir, si queremos mejorar la calidad de una uva que no madura bien, quitamos racimo y el que queda va a madurar mejor y tenemos una mayor calidad. Esa técnica se lleva haciendo siempre para mejorar la calidad del vino. El deshojado. El deshojado hay que tener mucho cuidado porque todos los ensayos que se han hecho de deshojado, algunos pueden ser contraproducentes. Sí, parece que deshojar, si queremos cubrir la uva y protegerla del sol, deshojar puede ser contraproducente. Entonces, la técnica del deshojado
siempre es una técnica de deshojado, casi 2 nudos por encima del racimo, simplemente para quitar hojas que son muy activas, que están trabajando mucho en el momento del embero y retrasar la maduración a periodos más frescos, pero nunca entendiendo el deshojado como ponerlas al descubierto del sol, porque sería todo lo contrario, el efecto sería todo lo contrario. Retrasar la fecha de poda, se está haciendo muchísimo ahora en la península con muy buenos resultados, está retrasando casi un mes la época de vendimia, retrasando la época de febrero que se solía podar, pues ahora podar a finales de marzo, primeros de abril. Hay menos rendimiento, hay problemas con la cepa, pero se logra retrasar casi un mes la vendimia. Poda mínima del viñedo, es prácticamente la no poda, es decir, nada más que cortar todos los años algo del viñedo, pero dejar que brote por todos sitios. Echa mucho racimo, echa tarde, con lo cual menos grado alcohólico y mejor madurez del color. También está funcionando. Y tenemos también, por otro lado, el anillado. El anillado se lleva haciendo durante siglos en las viñas, cortar en el tronco un trozo de corteza para que los productos que se elaboran en la hoja no vayan para la raíz, se queden en el racimo. Esta técnica está muy bien para uva de mesa, para un parral, pero aplicar esto en el viñedo pues sería un trabajo extra que de momento pues no sería aconsejable. Están apareciendo muchos productos de nueva generación. La Casa Laleman, por ejemplo, está trabajando con muchos productos naturales, a base de cáscaras de levaduras, de la levadura que se elabora en el vino, para aplicarlo en el viñedo. Y es verdad que si ahora mismo hemos estado probando con un producto 10 días antes del embero y 10 días después del embero, que hacen que la planta aumente la superficie de piel, aumente la cantidad de antocianos que tiene que producir y retrasa la madurez fenólica, es decir, hace que los vinos tengan menos alcohólicos. Hay muchos productos en el mercado de ahora. También está funcionando muy bien, sobre todo en Canarias, las pruebas de La Gomera y las pruebas en Lanzarote, es sombrear la planta. Es decir, si antes buscábamos el sol y poníamos la planta orientada al sol, ahora lo que hacemos es todo lo contrario, hacer que una le dé sombra a la otra para evitar que el sol, por un lado, evite la evaporación del agua de la tierra y por otro lado, como ven, protege el racimo. Estos son cultivos de Fuerteventura. Ya les puedo decir yo que sin este sistema en Fuerteventura no se estaría obteniendo los vinos de calidad que estamos teniendo en Fuerteventura. Imposible. Hay mucho sol, hay mucha radiación y por mucha agua que se le ponga a la tierra sería imposible sin ese sistema. Hemos cambiado la orientación de lo que nos ponían los libros de cómo había que plantar la viña. Sí, al contrario, no buscando al sol, sino todo lo contrario, huyendo del sol. Esto ha permitido que la cepa se desarrolle mucho mejor, hay siempre sombra en el suelo e incluso salen hierbas que antiguamente no salían. Y está claro que la modernización del regadío en un escenario donde el problema va a ser el agua, está claro que todo lo que sea modernizar el riego es vital y es fundamental. Si La Gomera tiene que olvidarse de regar a manta porque habrá periodos de sequía muy graves y el agua no se puede echar en el terreno de abrir un grifo grande y que corra el agua en plan manta por el terreno. Tendremos prácticamente que regar a goteo y un sistema cuanto más moderno, mucho mejor. Así que habrá que invertir mucho en técnicas de riego. Otra de las medidas es, como hablaron antes y que supongo que estos días me ha hablado, era el manejo del suelo y su acolchado. Los suelos desiertos van a haber mucha radiación y se va a perder mucha agua, aparte de la emisión de CO2 que va a haber. Pues tenemos que, para proteger de alguna manera el suelo, para evitar dos cosas. Por un lado, la desertización y por otro lado, la salinidad. Por lo tanto, todas las estrategias, todas las técnicas que podamos utilizar en una u otra rama va a ser muy interesante para el cambio climático. Para evitar la desertización, lo ideal, usar enmiendas orgánicas. Estiércol diría que imposible porque ya es que no se consigue estiércol, pero al menos hay que fomentar el que se haga compost, que se haga todo el compost que se pueda e intentar cubrir el suelo de alguna materia orgánica. También se puede cubrir con un material vegetal permanente o temporal. Por ejemplo, cubrir el suelo con pinocha. Acolchar, hay 3 tipos, plástico, material vegetal o material mineral. Hay gente que está poniéndole plástico al suelo, hay gente que le está poniendo pinocha al suelo y el material mineral podría ser el tipo picón de Lanzarote, o hay lugares ya que han cogido la historia de Lanzarote, del picón, no tienen picón, pero tienen piedras
y hay máquinas para triturar la piedra. Entonces están triturando piedra y colocando piedra en el suelo. La piedra también es una manera de evitar la evaporación del agua del suelo y de proteger el suelo. Buscar sistemas que retengan el agua de lluvia. Esto es vital. Tenemos que intentar buscar sistemas que la poca agua de lluvia, cuando caiga, tenemos que retenerla en el suelo y no que se vaya al mar. Y por otro lado, un tema muy interesante que hay que empezar a aplicar, ahora lo veremos, es el uso de las microrrizas. Ahora veremos en qué consiste estas microrrizas. Bueno, esto es un sistema de cultivo en La Gomera. Aquí, como ven, la mayoría del cultivo en La Gomera son, como digamos, parrar en el suelo y algunas espalderas, pero se está intentando plantar, pues como en Fuerteventura, tipo árbol, estos son forastera gomera, consiguiendo una especie de sombra que permita, y también un suelo con piedra, como veis ahí, con bastante piedra, permitiendo que pueda crecer la hierba y que la planta sombree y tal. Llevamos unos 3 años con esta experiencia en La Gomera y bueno, estamos viendo que podría funcionar esta técnica como un cambio para luchar contra la falta de agua. Mejor ejemplo de retención del agua de lluvia como Fuerteventura, ninguno, es decir, gavias, que toda el agua de lluvia que cae se retenga en esas gavias, que no solamente es interesante para el cultivo y para la viña, sino para mejorar los acuíferos. El agua se va a la tierra y mejoran los acuíferos. Curiosamente, tenemos problemas y tienen problemas, hay gente que está haciendo gavias y están denunciadas por medio ambiente. Es decir, que ahí la política aquí es muy contrariada cuando algo decimos que es tan importante para el medio ambiente, para proteger el cambio climático, y luego está prohibido hacer gavias, nateros, paredones, y tenemos ese tipo de problemas. Pero esto es muy interesante. En Andalucía están los socalcos. Esto podría ser interesante para La Gomera, para los bancales. Son pequeños hoyos en la tierra que van haciendo en todas las pendientes para cuando llueve el agua se queda en estos hoyos, el agua se queda aquí, ¿vale? Y entonces no se pierde tierra por escorrentía y el agua se queda retenida. Este sistema podría ser muy interesante para aplicarlo en la parte alta de los bancales en La Gomera. Hacer en la parte alta del Balcán estas pequeñas posetas, como dicen ustedes, para que el agua se retenga ahí y luego podría pasar a la superficie. Y desde luego, como acolchado mineral, no les puedo poner mejor ejemplo que la ceniza volcánica que tenemos en Lanzarote. Es decir, nos mantiene la humedad, nos capta la humedad y evita la evaporación del suelo. Y el tema de las microrrizas es muy interesante. Hemos hecho varias experiencias y yo lo que me sorprende es que no se conozca tanto y que haya tan poca gente usándola. Las microrrizas son hongos de raíz, que son unos hongos que se desarrollan en el suelo, en las raíces de las plantas. Hay una simbiosis, no es un hongo malo, hay una simbiosis entre ese hongo y las raíces de las plantas, de tal manera que ellos se extienden como hifas, se ramifican por el suelo, cubriendo todas las raíces, no solamente de una planta, sino que intercomunican una planta con otra, y lo que hace es que son capaces de coger elementos del suelo y pasárselo a la planta. Y es más, las protegen de cualquier plaga y de cualquier enfermedad. Sí, en un periodo de sequía, esos hongos dan alimento y humedad a la planta. Por lo tanto, el poner microrrizas en el suelo es un sistema que está funcionando muy bien, pero para cualquier tipo de planta, no solamente para la viña. Para la salinidad, existen muchas técnicas para desalinizar los suelos. Hay muchos suelos salinos. Fuerteventura tiene muchos suelos salinos, muchos suelos ya agotados. Lanzarote también, son suelos ya que están agotados de tanto de las aguas malas como también del factor humano. Hay una técnica muy interesante que es la fitodesalinización, es decir, plantar plantas que sean capaces de quitar la sal del suelo. Uno de los ejemplos más típicos que tenemos es la barrilla. La barrilla es una planta muy conocida en Lanzarote, se conoce como lechuga del desierto. Sirve además como producto de ensalada y elimina la sal del suelo. Hay otras plantas también interesantes, como el mijo perenne, que también mejora los suelos, pero esta planta es súper interesante. Es también interesante el uso de fitohormonas. Las fitohormonas son las hormonas vegetales. Se conocen entre ustedes porque muchas veces habéis escuchado oír de hormonas de enraizamiento, hormonas para madurar los frutos. Por ejemplo, el etefón, que es el etileno, se usaba para coger el plátano verde y luego madurarlo artificialmente, y luego las auxinas, giberelinas y citoquininas para reproducir plantas. Bien, pues estas son hormonas, como las que tenemos los humanos, pero vegetales, que actúan respondiendo
a algo que ocurre en una planta. Por ejemplo, cuando va a madurar, ella produce una hormona. Cuando está creciendo, produce otra hormona. Cuando hay un factor de estrés, produce otra hormona. Entonces, estas hormonas se sintetizan en laboratorio y al aplicarlas a la planta, cuando nosotros lo necesitamos, podemos hacer que se adelante la maduración o se retrase. Eso es lo que estamos buscando, retrasar la maduración. O hay un periodo de sequía y, por ejemplo, le ponemos ácido salicílico y hacemos que la planta tolere un agua salina, un agua mala. Y son hormonas vegetales que produce la planta como reacción a algo a larga distancia, pero que se pueden utilizar también para luchar contra el cambio climático. Una técnica que va a favorecer, que va a tener mucho futuro. Las estrategias en bodega, pues bueno, voy un poco rápido porque el tiempo se ha ido de largo y aquí podríamos estar hablando 5 horas, pero no puedo extenderme con las técnicas, como veréis, porque no quiero tampoco cansarlo. Las estrategias en bodega hay muchas, pero lo que quiero decirles antes es que todas las que voy a decir ahora, aún permitidas por la OIV, la mayoría están reglamentadas, no podemos hacer lo que queramos. Cada técnica en bodega tiene que seguir un reglamento, unas leyes que están ya expuestas, tienen que ser la mayoría hechas por un técnico especializado o por un enólogo y tienen que estar registradas en bodega como tal práctica. Y tampoco se permite hacer lo que queramos. Si no podemos acidificar como queramos, no podemos desalcoholizar hasta donde queramos, sino siempre lo que la ley nos diga. Entre estas medidas a aplicar en bodega, las más utilizadas, si el problema está en que tenemos mucha graduación alcohólica, mucho azúcar o mucho vino de alcohol, es quitar el alcohol al vino. Esa es una de las técnicas. Utilizar diferentes sustancias para bloquear la fermentación y hacer que esas levaduras no produzcan el alcohol que de forma natural podían producir. Aumentar la acidez de los vinos, que ya nos vienen con muy poca acidez del campo. Utilizar el oxígeno en bodega y también nos han puesto nuevos productos enológicos que usamos los enólogos en bodega, que también podemos recurrir a ellos para poder compensar todos estos problemas que nos están generando las uvas frente al cambio climático. Para bajar la graduación alcohólica, lo que se ha utilizado siempre son métodos de destilación, ¿sabes? Destilar para quitar alcohol al vino. Sí es verdad que ciertas técnicas producen pérdidas de aromas en los vinos, y también es verdad que las técnicas han mejorado mucho y tenemos, por ejemplo, la destilación en frío, que simplemente hacemos el vacío, como en la luna, en una cámara de acero inoxidable, metemos el vino a frío se evapora porque ahí hay una cámara de vacío. Entonces no hay calor y eso hace que el producto desalcoholizado tenga mayor calidad que cuando usamos, por ejemplo, el calor. Existen también técnicas de membrana, son membranas en el cual muy finas, porosas, en el que hacemos pasar el vino a través de esas membranas y retenemos elementos o dejamos pasar otros. La más conocida quizás para ustedes es la ósmosis inversa, que es la que se utiliza en las plantas desaladoras para desalar el agua del mar. Quitamos la sal a través de una ósmosis inversa. Pues esta es una de las técnicas que utilizamos en bodega para quitar grado alcohólico al vino. También podemos quitar con ella incluso la acidez volátil. Existen muchas técnicas que no voy a entrar en explicarlas, pero son todos diferentes tipos de membranas y diferentes técnicas. También podemos utilizar la biotecnología, es decir, existen levaduras en el mercado, unas que son capaces de consumir o que necesitan consumir mucho azúcar para producir un grado alcohólico y otras incluso que con poca azúcar producen un mayor grado alcohólico. Entonces, las que nos interesan son esas levaduras que necesitan más de 20 gramos por litro de azúcar para producir un grado de alcohol. Están en el mercado y los enólogos estamos recurriendo a esas levaduras para, cuando nos viene una uva con mucha concentración de azúcar, pues hacer un vino que tenga menos graduación alcohólica y no tener que luego someterlo. También se utilizan levaduras, Saccharomyces, conocidas, modificadas genéticamente. Es decir, lo que pasa es que modificar genéticamente es como si fuese un cordón que se corta un trocito del ADN, es decir, aquí le ponemos uno para modificar esta levadura para que produzca poco alcohol. Pero en la mayoría de los países los productos modificados genéticamente están prohibidos. Lo que está clarísimo que en el futuro esto estará permitido porque es la única manera que vamos a tener para poder trabajar en bodega. Las variaciones secuenciales y o mixtas es utilizar levaduras que no sean Saccharomyces con otras que sí lo sean. Esto lo estamos utilizando mucho los enólogos.
no solamente porque tenemos menos grado alcohólico, sino también porque conseguimos vinos más complejos. Sí, son unas levaduras que comen azúcar y respiran, pero no producen alcohol. Al principio, durante 2-3 grados, y luego le ponemos Saccharomyces para que sigan trabajando, elaborando vino de forma natural. Y para mí, de las cosas más interesantes es la aplicación de enzimas, sobre todo la glucosa oxidasa. Esta es una enzima natural que se extrae de un hongo, del Aspergillus niger, y esta enzima, añadida a los mostos, además en forma de, lo llaman biocatalizador, es decir, que se puede reutilizar la misma durante toda la vendimia, lo que hace es que destruye el azúcar, destruye la glucosa, la oxida. Por lo tanto, deja el mosto con menos cantidad de azúcar para poder luego elaborarlo y tener un vino de menor alcohol. Es una técnica muy, muy interesante. Otras técnicas, bueno, extracción con fluido supercrítico, es decir, extraer el alcohol con productos como, por ejemplo, utilizar el CO2 de la fermentación para extraer alcohol, congelar la uva, pero quizás me quedo con usar uvas sin madurar recogidas durante el aclareo. Es decir, si queremos aclarar un poco las uvas cuando están medio maduras, que están medio verdes, y así hacer que las otras maduren bien, podemos escoger esa uva media verde, hacer un zumo de uva y guardarlo, lo ideal sería guardarlo, y añadirlo luego cuando vendimiemos la uva madura. Está dando muy buen resultado. Hay gente que fermenta ese vino verde y después lo mezcla con el maduro, pero el mejor resultado es si podemos guardar el mosto, el zumo de uva verde con una acidez alta y poco grado alcohólico, para añadirlo luego al mosto de uva madura. Está dando muy buenos resultados y los vinos no se nota lo que estamos haciendo. También han aparecido unas nuevas sustancias que llaman bloqueadores metabólicos de la fermentación. Estos han ido apareciendo por casualidad a medida que íbamos haciendo vino. Sustancias que están en las bodegas de alguna manera por casualidad, otras porque se han producido, y son sustancias que actúan sobre digamos, las levaduras que fermentan, destruyen sus células y hace que no trabajen bien y que produzcan menos grado alcohólico. Una de las más interesantes es el furfural, que es una sustancia que aparece en las barricas cuando se tuestan. Las barricas tostadas, aparece esa sustancia como consecuencia del tostado de las barricas y hace que sea un mecanismo bloqueador de la fermentación. Otras técnicas son las resinas catiónicas y la electrodiálisis. Las resinas catiónicas, en Lanzarote hay muchas bodegas trabajando con ellas. Son unas máquinas que lo que hace es que retienen el calcio y el potasio del vino, del mosto. Y al retener el calcio y el potasio son responsables de unirse al ácido tartárico de la uva y precipitar. O sea, evitar los cristales de bitartrato de una manera, preverlo antes de que ocurra. Entonces, hace que la acidez se mantenga. La electrodiálisis es una corriente eléctrica a través de unas membranas y la verdad que se está poniendo muy de moda ahora en fabricar elementos de estos. Y luego está el método químico que todos conocemos. Si tengo falta de acidez, le añado ácido. Hasta ahora estamos corrigiendo prácticamente con ácido tartárico. La ley nos tiene controlado la cantidad que podemos ponerle al vino. Pero si nos pasamos también, aunque nos lo permita, lo vamos a notar en boca. Los vinos corregidos, sobre todo los vinos corregidos con ácidos, se va a notar en boca. Se hacen muy acerbos, muy duros. Sobre todo si utilizamos el ácido tartárico. Bueno, pues está permitido el tartárico, el láctico, el cítrico y el málico para poder corregir la acidez en diferentes cantidades. Esta es una máquina de electrodiálisis que presentaron ahora mismo el mes pasado en CIMEI, en Milán, como una de las máquinas más novedosas para corregir la acidez de los vinos pues, frente al cambio climático. Y también podemos utilizar el oxígeno en bodega. El oxígeno es el enemigo del vino, pero sin embargo puede ser de mucha utilidad en bodega. Es decir, cuando nos llegan las uvas verdes, sobre todo las tintas, con ese verdor en boca del tanino y del color, la microoxigenación nos ayuda a polimerizar esos taninos, a hacerlos más suaves y a estabilizar el color. Por lo tanto, el oxígeno hay que pensar bien hecho, hay que pensar en él en la bodega. Y productos, pues el CMC es un producto que le añadimos está permitido, o el poliaspartato, uno para blanco y otro para tinto. Si añadimos ese producto al vino, evitamos las precipitaciones tartáricas. Por lo tanto, si hoy corregimos con ese producto, la acidez que tiene hoy la conservamos, no la perdemos luego por frío, que siempre se pierde. Y la goma arábica, para el caso de los vinos tintos, no solamente protege el color, sino también ayuda a que los taninos verdes sean más maduros. Son productos legales que nos permiten a los enólogos poder recurrir a ellos
en caso de que lo necesitemos. He sacado un par de conclusiones para acabar la ponencia. Bueno, la primera, el cambio climático es el mayor reto medioambiental al que se enfrenta el planeta, con grandes desafíos sociales y económicos. Todos los estudios realizados indican que en un futuro el clima será más cálido y más seco. En la vitivinicultura ya están produciendo cambios, periodos fenológicos adelantados, mayor concentración de azúcares en uva, modificación de los compuestos fenólicos y organolécticos, disminución de la acidez y un pH más elevado en mostos. En las próximas décadas, la geografía mundial del sector vitivinícola se va a ver sustancialmente modificada con desequilibrio entre la madurez alcohólica y fenólica y cambio en la tipicidad de los vinos. Dada la existencia de microclimas y la influencia de otros factores como variedad, portainjerto o técnicas de cultivo, es necesario establecer estrategias adaptadas a cada zona en particular. Los viticultores y las bodegas deberán realizar modificaciones e inversiones en el cultivo y en procesos de vinificación para poder seguir produciendo vinos de calidad. Y la investigación e innovación acompañada de recursos públicos son imprescindibles para la búsqueda de soluciones. Quería hablar un poco de la experiencia, pero no quiero cargarles. Y bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas y disculpen gracias. lo rápido que he ido, pero he visto las caras que tenían y no podía hacer... No, Alberto, no creo que hayan sido las caras porque la ponencia ha sido muy interesante en un tema que a todos nos preocupa y ocupa y que además hayas adaptado pues, al sector que tratamos en este simposio. Las caras no, pero sí que te agradecemos que hayas acortado porque vamos con algo de retraso, pero no por tu culpa, obviamente. Pero sí que les vamos a dar algo de tiempo, unos minutitos, si quieren hacer alguna pregunta. También les digo que no vamos a tener pausa para el café, pero sí les invitamos a bajar y subirse el café si quieren. En lo que estamos en este momento de preguntas, podemos aprovechar estos minutos para así poder continuar e intentar terminar a tiempo con la jornada. Manuel. Manuel, sí, tiene una pregunta. Bueno, la pregunta no es exactamente para la conferencia interesantísima y magnífica de Alberto, sino he oído tanto al ponente anterior como a él hablar de la filosera. En España estamos estudiando una historia de España que no es la historia de España, que es otra que o se ha olvidado lo que se hizo o la estamos cambiando a posta. En el caso de la filosera, en 1521, hubo un conquistador que se llama Hernán Cortés, que descubrió el ataque de ese insecto a los sarmientos españoles que se plantaban en Nuevo México. Y el año 1521 ordena, y está en el archivo de India, y los que hemos tenido el gusto de estudiar con Luis Hidalgo Fernández Cano, estudiar viticultura, lo sabemos, este hombre antes, casi 300 años antes de que aparezca la filosera, este extremeño, agricultor extremeño, descubre la forma de combatir la filosera. Lamentablemente se olvidó, si no... Tendríamos todavía, ¿tú no lo sabías eso? Muy interesante. Hay que estudiar, hombre, hay que estudiar y conocer la historia. Simplemente eso, 1521. Ingerir la planta española en las vides americanas. Hernán Cortés. Está en el archivo de India, si alguien se quiere molestar, y si no, en texto de Luis Hidalgo aparece. Gracias, Manuel. Interesante aportación porque además vamos a continuar luego hablando de filoxera con Francesca. Pero ¿alguna pregunta más que se quede en el tintero? ¿Cuestión? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ti. Nos despedimos de él con un aplauso.